Muy buenas tardes a la audiencia de Facebook y a cada uno de los hermanos de la congregación. Gracia y paz para sus vidas. Les saluda su servidora Rocío Villavicencio juntamente con mi esposo Alfredo Villavicencio. Nosotros pastoreamos la iglesia Centro Educativo CDO Miami, que está aquí localizado en el 1234 del West y la 31 calle en la ciudad de Hialeah, Florida, 33012. Si usted tiene alguna petición de oración, cualquier necesidad que usted tenga, me puede llamar al 786-306-4196. Una vez más, nos sentimos privilegiados de poder entrar a sus hogares, de que usted haya separado este tiempo para compartir con nosotros lo que el Señor tiene el día de hoy para su amada iglesia y para cada una de las personas que están uniéndose a nosotros en esta transmisión en vivo. No, los servicios nuestros son los días domingo. Cuando estamos reuniéndonos en la congregación, nuestros servicios los domingos son a partir de las 10:30 de la mañana, donde tenemos un tiempo de oración, tenemos un tiempo de confraternizar los hermanos, y luego a las 11 de la mañana tenemos nuestro servicio general, donde compartimos alabanza, testimonios, mensajes de la palabra, y bueno, y vamos creciendo en la fe como hermanos en Cristo, de acuerdo a lo que el Señor nos tenga, de acuerdo a lo que el Espíritu vaya añadiendo a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras vidas. Como de costumbre, nosotros los días miércoles también tenemos nuestro discipulado en vivo, a partir de las 8 hasta las 9 de la noche, 1 hora, donde nosotros vemos temas doctrinales para poder crecer en la palabra y en el conocimiento de la gracia del Señor. Saber que no estamos solos, sabemos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Todos estos mensajes los subimos a la plataforma YouTube, donde usted se puede suscribir a nuestro canal, a nuestra página, y así puede usted escuchar juntamente con sus familiares, amigos, y compartir de la palabra del Señor. Y los puede buscar bajo Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Usted va a encontrar el mensaje el nombre del mensaje y la fecha que nosotros dimos el mensaje. Yo tengo que subir como dos mensajes que los he subido, pero les prometo que voy a hacerme a mi tiempo para que ustedes puedan recibir el mensaje por YouTube también. Bueno, gracias y paz nuevamente a sus vidas, los que se están añadiendo, bienvenidos. Saskia, bienvenidos, así mismo a los hermanos que se están uniendo a esta transmisión. Pero yo hoy día quiero traerles una alabanza que se titula Hombres de Valor. El tema del mensaje, el nombre del mensaje del día de hoy es El llamamiento es dado por Dios. Y bueno, yo preparé esta alabanza para que ustedes se gocen de esta alabanza y puedan reflexionar en la letra de esta alabanza. Así que para la gloria y la honra de nuestro Señor, vamos a nosotros a comenzar con nuestra alabanza. Gloria a Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Gracia y paz, hermanos, una vez más para sus vidas. Nos alegramos, nos sentimos regocijados por estar nuevamente el día de hoy en sus hogares, trayendo el mensaje de la palabra, sabiendo que no es en vano llevarles a ustedes el mensaje de la palabra, porque el mensaje de la palabra nos da gozo, nos da esperanza, nos ayuda a poder pasar y poder luchar cada día de las acechanzas del enemigo cada día nos tiene el enemigo de nuestras almas. En esta tarde yo me siento bendecida, me siento regocijada, poder entrar a sus hogares, mis hermanos, poder traerles a ustedes, que el Señor me use como canal de bendición. Ese es mi deseo de mi corazón, poder cumplir el propósito y el llamado, porque nosotros no somos cualquier hombres. Cuando digo hombres, se refiere a hombres y mujeres. Somos hombres de valor, hombres que cumplimos promesas y que cumplimos el llamado a que Dios nos ha dado, porque dice que nosotros
dice que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Entonces quiere decir que usted y yo ya teníamos un llamado. Hay diferentes tipos de llamado, pero no quiero entrar en el tema de esta tarde. Les doy un cordial saludo a los hermanos que se están uniendo, a los familiares. Que el Señor los continúe bendiciendo. Sabemos que aunque estemos en diferentes lugares o en diferentes países, nos une un solo amor, el amor del Señor. Y si somos familia, nos une la misma sangre y nos amamos y sabemos que estamos, que el Señor que tiene control de nosotros, que el Señor es nuestro ayudador, que nada ni nada nos puede tocar, porque el Señor Él es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. El mensaje de esta tarde, mis queridos hermanos, ya estaba esperando que otras personas se añadieran a esta transmisión en vivo. Se titula El llamado es dado por Dios, hermano. El llamado es dado por Dios. Nosotros tenemos que primeramente conocer la definición de llamado. Y yo les voy a decir en breves palabras, en síntesis, en la definición de llamado. Cuando alguien le dice el Señor te ha llamado, a veces dicen no, dice puede ser es que me he llamado. No, el Señor te habla a tu espíritu. Cuando tú recibes a Jesucristo como su Señor y único Salvador, el espíritu tuyo, porque tú eres cuerpo, alma y el espíritu, así como la Trinidad, ¿ok? Entonces somos trino. Ese espíritu tuyo se une al Espíritu Santo del Señor y a través del Espíritu Santo de Dios, el Señor ya una vez te hizo un llamado general, pero el Señor te hace un llamado específico. Y de eso se trata nuestro tema en esta tarde. Quiero que usted tomen papel, cojan papel, lápiz, anoten los versículos bíblicos, que ustedes abran sus oídos espirituales para que ustedes puedan entender y puedan discernir si en un momento el Señor les ha hecho un llamado y ustedes en esto todavía están diciendo, ¿será que el Señor me llamó? ¿Será que yo puedo servir? ¿Será que yo? Sí, hermano. Dios te equipó con todo. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él te dio toda la autoridad. Se te ha sido dada en Cristo Jesús. No en tu autoridad, no como hombre, pero en Cristo Jesús sí. Comencemos. La definición del llamado. ¿Qué entendemos por llamado o llamamiento? Cuando hablamos de llamado o llamamiento, nos referimos a aquella santa invocación, mis queridos hermanos, que Dios realiza al ser humano a través de su Espíritu Santo para que este individuo, este hombre o mujer, le sirvan en una obra específica. Eso es la definición de llamado o llamamiento. Pero ahí no queda eso, hermanos. Hay diferentes tipos de llamado. Existen varios tipos de llamado y dentro de los cuales podemos mencionar el llamado universal, que es el llamado general. Es aquel llamado, mis queridos hermanos en Cristo y amigos, es aquel llamado que Dios le hace a toda la humanidad para que se arrepientan y busquen de Él. Dice Isaías capítulo 1, 18, dice así: venid luego, dice el Señor, y estemos en cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, dice la palabra. Y si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mírenlo, esa es palabra del Señor y está en Isaías capítulo 1, 18. Pero también les quiero compartir a ustedes otra porción de la palabra que se encuentra en Isaías capítulo 55, versículo 1. Y dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, dice la palabra, y sin precio, vino y leche. Dentro del llamamiento universal podemos mencionar lo siguiente, hermano. Primero, el supremo llamamiento es el llamado que Dios hace al creyente para la perfección, para vivir
en completa comunión con Dios para poder vivir en santidad. Y vámonos al libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Y mire lo que dice el Filipenses capítulo 3, versículo 14. Nos dice la palabra de Dios así en esta tarde. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Proseguir es continuar. O sea, no solamente decir, bueno, ya acepté a Jesucristo como Señor y Salvador y ahí me estanqué. Y ya todo viene por añadidura. Sí, todo viene por añadidura. Pero tú y yo tenemos que hacer algo. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos que escudriñar las palabras. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que esa palabra sea revelada y que se haga rema en nuestra vida para ir siendo perfeccionado hasta la estatura del varón perfecto. Segundo punto, para poder llegar, para que estaba mencionándolo, el llamamiento santo es aquel llamamiento que Dios le hace a su pueblo. ¿Para qué, hermanos? Para dar testimonio, porque no es solamente sabernos toda la palabra, es saber conocer y tal vez acordarnos. ¿De qué nos vale si el enemigo de nuestras almas también sabía la palabra? Pero si no hay una vida de santidad, una vida de testimonio para que tú puedas tocar otra vida, ¿de qué nos vale, hermano? Es importante. Mire lo que dice primero de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice la palabra así, versículo 8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino partícipe de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. No tenemos que avergonzarnos, hermano. Si usted es un hermano en Cristo, si usted aceptó un momento en su vida a Jesucristo como Señor y Salvador, usted es un bendecido. Usted es entrado a la familia de Cristo. Usted es un sacerdote, nación santa, pueblo adquirido a precio de sangre preciosa. Entonces no nos debemos avergonzar, sino que vivir en una vida de santidad. A eso nos ha llamado. El primer llamado, el llamado general, para que todo aquel, dice, escucha la palabra y se arrepienta de sus pecados. Pero aparte de eso nos llama a crecer en su palabra y también a dar testimonio. Quien nos salvó y llamó, ¿con qué dice la palabra? Dice quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, hermano, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, como se lo dije, antes de la fundación del mundo. La labor de dar testimonio de Cristo, amados, o predicar el evangelio es un ministerio general, aplicable a todo creyente sin excepción. Como dice la palabra, la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Yo les vuelvo y les quiero compartir lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, cuando el apóstol dice, preso suyo. Él estaba preso, pero no preso como el que va a la cárcel y está preso atrás de unos barrotes de hierro, no. Preso suyo, sino que está partícipe de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. No dice llamamiento religioso, llamamiento santo, una persona que anda y vive en santidad conforme a la palabra, aquella que camina conforme a la palabra de Dios, no conforme, dice, a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que se nos ha sido dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Entonces, nuestra labor, hermanos, como cristianos,
como hijos de Dios, es dar y predicar el evangelio de la palabra de Dios, ir por todo el mundo para que todo aquel que vive sin fe y sin esperanza sea tocado por la palabra. Cada uno de nosotros es nuestra obligación en el llamamiento general. Es que yo no sé hablar. No, no es usted, es Cristo en usted. Pero usted es el que tiene que tener la disposición en el corazón, hermano. Segundo, ya dije yo que hay diferentes tipos de llamamiento. He hablado del llamamiento universal o el llamamiento general, que es para todo. Pero quiero entrar en otro tema, el llamamiento específico, hermano. Oído, porque eso le puede tocar a usted como también a mí. No es que me puede tocar, a mí ya me tocó. Y es importante, hermano, poder discernir, poderle pedir al Espíritu Santo de Dios que te revele el propósito que Dios tiene para tu vida. Es importante. A veces nosotros nos volvemos, Señor, ayúdame, Señor, yo quiero. No, el Señor te ha dado todo a través de Cristo Jesús. Lo que tú quieres que pedirle al Señor, la llenura del Espíritu Santo, para que Él te pueda revelar el propósito que tiene para ti y para mí. El llamado específico, amados, es el llamado que Dios hace a sus siervos de manera específica para hacer una obra o un trabajo en el reino de Dios o ejercer un ministerio específico en la viña del Señor. Dios llama a sus hijos después que los ha limpiado. ¿Qué quiere decir con esto? Para cumplir una tarea específica. No es que ahorita aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador y ya. Bueno, puede pasar porque para Dios es soberano y Dios hace como Él quiere. Pero cuando tú vas a tener un llamado específico, amado hermano, el Señor te llama, el Señor te prepara para que cuando tú estés preparado, el Señor usarte para la gloria y la honra de Él. No para tu gloria, porque de ti no es nada. Todo lo que tenemos y todo lo que el Señor nos ha dado le pertenece a Él. Todo se lo debemos a Él. Yo quiero que en esta tarde esté bien claro tu trabajo, tu respirar, tu mirar, tu hablar, tu familia. Todo se lo debes a Dios. Una de las experiencias más solemnes, hermanos, y trascendentales de la vida del cristiano es el llamado específico de Dios a hacer algo. Y es importante, hermano. Dice que el Señor viene y toca la puerta. Y de ti depende si tú le abras la puerta, si estás dispuesto a ese llamado. Porque en ese llamado, tu yo va a morir para que Cristo viva en ti. Ya no eres tú, yo quiero hacerlo así. No, es conforme al Señor. Ha habido muchas ocasiones en que yo he preparado un mensaje y cuando yo he venido a repasarlo, a volverlo a leer, siento a través del Espíritu lo que el Señor quiere que le traiga a su amada. Y he tenido que cambiar o he tenido a veces estar preparado y en el momento que voy a dar el mensaje, el Señor va tornando ese mensaje como Él quiere. Porque no soy yo, sino es que Cristo en mí. Es el Espíritu Santo de Dios en mí. Entonces tenemos que saber ese llamado específico. A unos puede ser que nos llame para ser intercesores. A otros nos llame para alabar. A otros nos llame para evangelizar. A otros nos llame para predicar. Pero todos tenemos dones. Dios nos ha equipado con dones. Y tú tienes que anhelar los dones de Dios. Tienes que anhelarlos porque tu misión no es ir a la congregación y sentarte para recibir. Tú vas a la congregación como discípulo a recibir. Pero eso que tú recibes tienes que sobreedificar e ir y evangelizar de acuerdo a la palabra del nuevo pacto, a esa palabra que no está conforme a la ley del Antiguo Testamento, que es importante porque ahí nos enseña cómo Dios trató con su pueblo, sino como el pacto de la gracia
aquel evangelio que se le fue dado en el tercer cielo, el apóstol Pablo, y que fue entregado a los gentiles. Para nosotros que vivimos en esta dispensación de la gracia, somos más que bendecidos, porque no tenemos que hacer nada, porque Cristo ya lo hizo por ti, por mí en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás, hermanos. Yo quiero que ustedes entiendan, amigos que me escuchen, que no es por obra. Yo hago esto para ganar el cielo. No es por obra. No porque tú seas más bueno. No. Es a través de Cristo Jesús. Porque toda la gloria, toda la honra es para Él. Porque Él es nombre sobre todo nombre. La historia de Israel y de la iglesia nos presenta numerosos relatos, amados, de personas a quienes Dios llamó para cumplir una tarea especial, específica. El llamado y las respuestas dadas fueron tan diversas como los individuos que fueron llamados. Algunos fueron llamados a ser líderes. Otros fueron llamados a un servicio simple. Algunos que fueron llamados huyeron. Otros discutieron. Y aún otros respondieron en una obediencia inmediata, hermanos. El elemento compartido por todos ellos fue la toma de una decisión. Tú decides. Por eso dice la alabanza que yo puse al principio, Dios está buscando hombres de valor, hombres de compromiso, hombres que digan, heme aquí, Señor, envíame a mí, yo quiero cumplir el propósito que tú tienes para mí. En esta hora en que estamos pasando dificultades, donde el mundo te rodea y te invade con tantas noticias de temor, tú como iglesia tienes que levantarte con el poder y la autoridad en Cristo Jesús y decirme, yo estoy aquí para decirle que hay un Dios todopoderoso, todo omnisciente, omnipresente, que está en cuidado de su iglesia. Y aún los que no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios tiene cuidado de su creación. Porque como dice la palabra, Dios aborrece el pecado, mas ama su creación. Dios es maravilloso, Dios nos ama. Yo quiero que ustedes entiendan y que puedan discernir, amados, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo puedo traer en esta tarde un mensaje motivador, un mensaje de otro tipo de mensaje. Pero yo quiero que tú despiertes y te des cuenta que tú estás completo en Cristo Jesús. Que cuando Él te llame, digas un llamado específico, no tengas temor. Porque no eres tú, sino que Cristo en ti. Hay características del llamado de Dios, amados. Partiendo del llamado de Dios que le hizo al joven Samuel, vamos a partir desde ahí. Podemos decir que el llamado de Dios o el llamado de Dios tiene las siguientes características, hermanos. Primero, es un llamado verdadero. El llamado de Dios es un llamado de verdad. Dios no crea falsas expectativas. Por eso es importante que cuando tú tienes un llamado, tú tienes que llevarlo ante la presencia del Señor. Y ese Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad y a toda justicia, te va a revelar. Y tú te vas a dar cuenta, porque cuando tú tienes un llamado específico, a ese llamado el Señor lo va a respaldar. No importa lo que digan los demás. No importa que te tilden. No importa que te hagan sentir que tú no eres merecedor. Acuérdate que tú el compromiso no lo tienes con el hombre. Tú lo tienes con Dios. Y tú tienes que ejercer lo que el Señor te ha llamado. Ejercer a lo que tú fuiste a llamar. Levantarte con la autoridad que se te ha dado en Cristo Jesús. Debes creer en el llamado de Dios porque es un llamado verdadero, amados. Segundo, el llamado de Dios es único. Primero, el llamado de Dios es de verdad. Segundo, el llamado de Dios es único. No debemos, hermanos, confundir el llamado de Dios con nada. No es por emoción. Porque a veces anhelamos estar en un ministerio, pero por emoción, no. No es en tu tiempo, sino en el Cairo de Dios. Yo puedo decirles que yo a la edad de 9 años, el Señor me llamó con voz. No lo entendí, porque yo no entendía ni estaba.
Pero un día cuando lo conocí, lo acepté como el Señor y Jesucristo, al Señor Jesucristo como mi único Señor y Salvador, desde ese día el Señor empezó, el Señor me empezó a preparar en diferentes ministerios. 3 veces me hizo llamado en voz audible a los 9 años. Y yo decía, pero ¿qué pasa? No lo entendí en ese tiempo. Y cuando yo lo vine a entender, yo decía, Padre, ¿por qué yo no te dije, Padre, heme aquí? ¿Qué tú quieres de mí? Pero yo todavía no seguí entendiendo, hermano. Y yo fui preparando, el Señor preparando el ministerio de mujeres, el ministerio de alabanza, el ministerio con niños. Y nunca entendí por qué. Pero así como Dios preparó a Moisés, a ti y a mí nos prepara. Entonces, hermano, el llamado de Dios es único. No debemos confundir el llamado de Dios por emociones. No en el tiempo, no es porque nosotros queremos ni en el tiempo nuestro. Es en lo que Él quiere y en el tiempo de Dios. Dios quiere, hermano, que reconozcamos que su llamado es único. Hasta que Samuel, si ustedes lean el libro de Samuel, hasta que Samuel no entendió que era el Señor vino y se lo reveló. ¿Acaso no podía decirle, soy yo que te llamo? ¿No es Elí? Claro que lo podía. Pero hermano, el Señor te llama, pero tú decides. Si tú le buscas en espíritu y en verdad, el Señor te va a revelar, hermano. Las cosas del Señor pasan en el momento que tú piensas que no lo espera, pero es en el tiempo de Dios. Dios, hermanos, llama en medio de una necesidad. Mire cómo el Señor se manifiesta. Yo quiero que ustedes escuchen con oídos espirituales. Dios no hace un llamado, sino un propósito. Cuando hay una necesidad, hermano, Dios la cubre a través de sus hijos, llamándolos a cubrirlas. ¿Cuál era la necesidad de los tiempos de Elí? ¿Cuál era su necesidad? Pero él cubrió la necesidad. Pero había un propósito en esa necesidad, porque en ese momento él cubrió la necesidad para que en esa necesidad se manifestara el llamado. Dios llama en un momento preciso. No va a ser ni antes ni después, sino en el momento que en su soberanía lo decide. Cuando Dios te hace un llamado, amada iglesia, amigo que me escucha, lo hace en el momento adecuado. El llamado de Dios llega a tiempo y cuando lo hace es para que escuches y cumplas con lo que te diga que hagas. Yo después de muchos años de estar en el ministerio, yo me recuerdo unas palabras de mi esposo, cuando ya los chicos se vayan y cuando ya no tengamos responsabilidad, nos vamos, dijo él, nos vamos a involucrar 100% en las cosas del Señor. Fueron unas palabras, pero dice que la palabra tiene poder, tú la envías y regresa y se hace conforme a lo que tú dices. Digo, mi esposo tal vez lo dijo de corazón. Y ya nosotros estábamos en ese propósito para que nosotros un día, cuando el Señor tocara la puerta, nosotros decirle, heme aquí, Señor. Hermano, trabajar para el Señor, estar en el ministerio del Señor es un privilegio. Yo quiero decirles a ustedes que como familia pastoral, como pastora de la iglesia, yo estoy al frente de la congregación. Tengo trabajo un full time, o sea, a full. Mi trabajo es los 5 días de la semana. Pero lo que más me apasiona, hermano, es saber que estoy al servicio de lo que el Señor ha puesto para mí, el propósito para mí. Cuando tú tienes esa pasión, cuando tú se anhela, cuando ese es tu respirar, cuando tú sabes que no hay nada ni nadie mejor, nada ni nada mejor, que te nace eso, que tienes hambre, deseo, es cuando tú sabes que tienes un llamado específico del Señor. Y el Señor te lo va a revelar a través de su Espíritu Santo, si es para evangelizar, si es para predicar, si es para pastorear una iglesia, si es para interceder, para ser maestra de escuela dominical para niños
o jóvenes o adultos. El llamado de Dios es constante, hermano. El llamado de Dios no es ahorita y ahí quedó. No, el llamado de Dios es constante. Samuel no entendió que Dios lo llamaba y no obstante, Dios lo siguió llamando. O sea, ahorita el Señor te llama, tú te haces sordo al llamado del Señor, pero como esa es la voluntad del Señor y Dios es soberano, Dios va a hacer y va a crear esa situación. Tal vez tú lo cambies, pero va a llegar al propósito a que tú fuiste llamado. Ya sea porque no entendíamos el llamado o porque no lo queríamos en ese momento, Dios te seguirá llamando. Moisés dijo que no. Y Dios insistió que tenía que ir a hablar. Moisés le dijo hasta a Dios, pero si yo soy tartamudo, ¿cómo yo voy a hablar? Y le dijo Dios, yo te he dado a tu hermano Aarón para que hable por ti. Quiere decir, hermano, que cuando el Señor te llama y tú no te sientas capacitado, no te preocupes, porque Dios es el que te va a capacitar. Porque Dios no quiere intelecto. Dios quiere un corazón dispuesto a servirle. Jeremías dijo que no también. Y Dios fue constante, porque solo Dios sabe lo que tú puedes cumplir para el propósito que tú has sido llamado. Sexto, hermano, el llamado de Dios es personal. Así como la salvación es personal, el llamado de Dios es personal. El llamado específico es personal. Lo que te dio a ti y te equipó a ti, tu llamado, no va a ser igual al llamado que Él te dio. Mi llamado es uno, el llamado de mi esposo es otro, pero los dos hacemos un equipo para estar al frente del ministerio que el Señor nos ha dado. El llamado de Dios es personal. Dios te llama a ti de manera personal. Dios no le dijo a Elí, pese a que Samuel no entendía, Dios lo llamaba a él. Cuando Dios te llama, no preguntes ¿por qué a ti? ¿Por qué, Señor? ¿Pero por qué? No lo preguntes. Y no permitas que nadie te diga, ¿pero por qué a ti si tú no estás capacitado? O tú no puedes hacer esto porque dice esto y el otro. No, no dejes que nadie te encasille. Tú haz conforme a la voluntad de tu Padre. O a veces quieres responder a través de otras personas. No, ve tú. Que es a ti a quien Dios te llama. A ti. No sé este mensaje por qué el Señor me lo da. Pero yo sé que este mensaje va a edificar a muchas vidas que me están escuchando el día de hoy. No tengas temor. El llamado es para ti. Levántate y resplandece. Lleva la luz de Jesucristo al mundo. El llamado de Dios es para el humilde. Samuel iba donde Elí y le decía, heme aquí. Por eso lo sigue llamando, y cuando él entiende que es Dios, entonces dice, habla porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo oye. Cuando a mí me dieron la responsabilidad del pastorado de la iglesia, me dijeron, hermana, ore. Si el Señor le habla, si es de Dios, Dios va a hablarle a través de su espíritu, a través de la voz, porque hay diferentes maneras de que Dios te llama. Y vamos a tocarlo después, mientras yo con el mensaje. Hay requisitos, hermanos, para ser llamado por Dios. Es cierto, hermano, que los dones y los ministerios son dados por Dios, por su gracia divina. Así también su llamamiento. Dios lo hace por gracia, o sea, es un regalo. Aunque tú y yo no lo merecemos, a Dios le plació. Y si a Dios le plació, yo lo siento que al hombre no le gusta, pero a Dios le plació. No por obras que hubiéramos hecho, hermano. No porque somos mejores, no porque somos más inteligentes, no porque tenemos más habilidades. No, no por obras. No por nuestra capacidad, como yo se les digo, que nosotros, sino por su gracia inigualable, hermanos.
Sin embargo, hay ciertos requisitos que un siervo debe reunir para a un llamado específico por parte de Dios. Y yo quiero que me pongan atención, hermano. Primero, tiene que ser lavado por la sangre de Cristo. Tienes que haber aceptado a Jesucristo como Señor y único Salvador. El llamado específico, Dios lo hace ¿a quién? A su iglesia, hermanos. A los miembros del cuerpo de Cristo. Tenemos que ser también, segundo, ser humildes. Ser un siervo de Cristo. Sentirnos orgullosos. No podemos ser altivos. Tenemos que ser humildes, no ser orgullosos, hermanos. No tenemos que sentirnos orgullosos ni ser altivos, sino humildes. Dios lo mira de lejos. Según el Salmo 138:6, mire lo que dijo. Vamos al Salmo 138:6. Porque yo se los quiero leer, hermano. El Salmo 138:6 dice la palabra así. Porque el Señor es excelso y atiende ¿a quién? Al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Entonces, uno de los requisitos es ser lavado por la sangre de Cristo Jesús. Segundo requisito, ser humilde. Tercero requisito, estar cerca de la presencia de Dios, anhelar su presencia. Dios vio que Samuel estaba interesado de estar donde estaba cerca de Dios, hermano. Tenemos que cada día anhelar su presencia. Cuando tú anhelas la presencia de Dios, cuando tú lo buscas en espíritu y en verdad, cuando tú le ores, escudriñas la palabra, cuando tú le alabas, cuando tú le exaltas, estar en su presencia, porque en su presencia nos encontramos plenitud de gozo, hermano, y delicias a nuestra diestra, dice la palabra, porque la palabra es la que nos da el gozo, delicia de saber que estamos. Cuando usted está en la presencia del Señor, usted se olvida de todo, usted dice, aquí estoy, Señor, aquí estoy para exaltarte, glorificarte. Tú eres ese Dios soberano, ese Dios omnisciente, omnipresente. No hay nadie como tú. Porque eso es lo que usted anhela, porque usted eso es lo que tiene, porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca, hermano. Cuando estamos cerca de la presencia de Dios, estamos cerca de ser llamados por Dios. El Espíritu Santo le va a revelar. También tenemos que ser capaz de ¿qué, hermano? De escuchar la voz de Dios, no actuar por emociones. No, aquí está, yo sé esto, yo sé cantar, espérate, yo voy a ir a pertenecer al ministerio de alabanza porque yo tengo una voz preciosa. No, hermano, es porque el Señor le plació por el llamado que tiene usted. Si usted está para que le sirva en la alabanza, el Señor lo va a poner sin que usted mueva un dedo. O tal vez usted le diga al pastor. Yo le voy a contar un testimonio mío. Yo me acuerdo cuando yo tuve mi último hijo, yo tuve que buscar otra congregación. Porque mi mismo pastor me lo aconsejó. Hermana, yo quiero que usted siga creciendo en las cosas del Señor. Ya que la iglesia está lejos, busca una iglesia donde se predique la doctrina de la palabra, que se predique la sana doctrina y busca al Señor. Yo antes de eso le daba clases a los niños en el ministerio de niños, era maestra de escuela dominical. Cuando yo llegué a esa iglesia dije, yo no voy a darles nada a los niños clases porque yo me voy a dedicar a estar sentada a escuchar. Tenía a mi hijo pequeño y qué bastante con tenerlo a mi hijo pequeño todos los días. Mi hermana, pero ese no era el propósito que el Señor tenía para mí. No era lo que el Señor quería para mí. Y yo me senté, hermano. Y yo hice conforme a mi voluntad. Yo dije, aquí estoy bien, hermano. Hermano, el pastor dice, hermanos, yo tengo niños pequeños, necesito maestra para los niños pequeños de la escuela dominical. Lo dijo una vez en el púlpito, lo dijo 2 veces en el púlpito, lo dijo 3 veces en el púlpito, hermano. Hasta que un día me tocó ir con mi hijo camino al baño y encuentro a 2 niñas de la misma clase de los niños.
Y me acuerdo de eso y me emociona, hermano, porque cuando usted tiene el llamado de Dios, no hay ni su voluntad ni hombre que lo pueda detener. Yo escucho que las niñas estaban orando y decían: Señor Padre, tú sabemos que estamos aquí. Padre, mándanos una maestra de escuela dominical. Padre, por favor, te los pedimos, queremos aprender tu palabra. Cuando yo escuché ese clamor en esa oración de esos niños, unos niños pequeños, mi corazón lloró. Y le pedí perdón al Señor. Porque yo quería hacer conforme a mi voluntad y no sabía que yo estaba en el propósito de que la preparación para llegar hoy día a donde ustedes me ven como pastora de esta nación, juntamente trabajando con mi amado esposo por la gracia del Señor. Entonces, hermano, tenemos que ser capaces de escuchar la voz de Dios y hacer su voluntad, cumplir con la tarea que Dios nos ha encomendado. Aunque Samuel no entendía la voz de Dios, pero él la escuchaba. Y tenemos que escuchar la voz de Dios. A veces nos endurecemos y a veces cerramos nuestro corazón y nuestra mente y nuestros oídos espirituales para ser conforme a nuestra palabra. Y entendemos de que el Señor está buscando hombres de valor. Quiero saludar antes de continuar a esta hermana muy querida de Ecuador, Zona Barrera, que me manda un mensaje. La amo, hermana, y espero que este mensaje sea de edificación también para su vida como es para mí. Tenemos, hermanos, que identificar nuestro llamado. El punto culminante del llamado de Samuel fue cuando él identificó el llamado de Dios. O sea que tenemos que identificar nuestro llamado. En la Biblia vemos la historia de muchos siervos de Dios que fueron llamados por él, que su vida fue transformada cuando identificaron el llamado de Dios, tal como él quiere dártelo. A Moisés, él vio la zarza, pero su vida fue transformada cuando identificó que en medio de la zarza estaba el Dios Todopoderoso, y ahí fue que él comprendió que su labor de libertador que tenía, y que el propósito de Dios era que libertara a su pueblo. Pablo, siendo Saulo, su vida cambió después de que preguntó: ¿quién eres, Señor? Fue allí en que Jesús se reveló y él identificó al Rey de Reyes y Señor de Señores, y se dispuso a hacer ¿a qué? Su voluntad. Y yo te digo a ti en esta tarde, no es hora y tiempo de, así como Moisés y como Pablo, tú le digas: Señor, heme aquí. Revélate a través de tu Espíritu Santo y muéstrame el propósito y el llamado que tú tienes para mí. ¿Cómo saber entonces cuando Dios nos ha llamado? Dice en Job, Dios en Job capítulo 33, versículo 14 y 13 dice: ¿te ha hablado Dios a través de su voz, por un profeta, por una revelación o por un sueño? Porque el llamado de Dios puede ser como se lo hizo a Job. El libro de Job, hermano, capítulo 33, 14. Te alabo, Jesús. Capítulo 33, el libro de Job, capítulo 33, 14, dice la palabra del Señor así en esta tarde. Dice: ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres mientras dormían en sus lechos. Entonces, hermano, Dios nos puede llamar. ¿Cómo saber cuando Dios nos llama? Dios nos puede llamar a través de su voz audible, a través de voz audible. Yo escuché mi nombre 3 veces, hermano. Dios te puede llamar Dios te puede llamar a través de una revelación, o también te puede llamar a través de un sueño. Aparte de eso, hermanos, vas a sentir un fuego, un ardor, una pasión por una obra determinada, ya sea por los jóvenes, ya sea por los niños, por los adictos, por las mujeres.
A eso es lo que se llama pasión. Dice Filipenses capítulo 2, 2, versículo 13, dice así la palabra: porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Entonces, hermanos, si eres el que pone en nosotros el querer y hacer, Él va a poner en ti ese fuego que te arde, eso que te va de adentro, que tú dices, pero ¿qué es esto? Cuando tú ves una necesidad, cuando tú ves niños, cuando quieres trabajar con los niños, cuando quieres trabajar con las damas, cuando quieres trabajar con los jóvenes, cuando el Señor quiere que tú seas misionero, Él te va a poner esa pasión y no importa que renuncies a tus comodidades, pero tú vas a servir al Señor. Cuando el Señor quiere que seas evangelista y te pone evangelista a naciones, cuando el Señor quiere que tú seas un pastor y te pone al frente de su amada iglesia para que tú administres su amada iglesia, para que tú le lleves y le enseñes, le prediques, no para que tú te sientas el mejor, no. Yo simplemente, hermano, yo me siento bendecida y cada día le doy gracias al Señor, porque por su gracia a Él le plació que nosotros estemos al frente de la congregación. Es una bendición, mi hermano. Mi deseo en mi corazón, mi anhelo, y se lo digo aquí públicamente, hermano, es que la palabra se extienda y que corra. No para mi gloria, es para la gloria del Señor. No importa. Porque yo sé, hermano, que muchos hermanos que me oyen y me escuchan no están en mi congregación. No es para llenar las bancas de mi congregación. Yo quiero que la palabra llene esos corazones y que sus vidas y sus mentes sean renovadas y que puedan levantarse para que cuando venga la venida del Señor no se queden como esas 5 vírgenes que estuvieron entretenidas en otras cosas. Que no corran por las corrientes del mundo, sino que digan, heme aquí, Señor. Queremos servirte, queremos alabarte, queremos entregarte. Sabemos y reconocemos, si no has recibido al Señor como Jesucristo, como tu único Salvador personal, decirle, heme aquí, Señor. Yo reconozco que soy pecador, pero sé, Padre Santo, que tu sangre me limpia de todo pecado. Ayúdame y revélame a través de tu palabra y tu Santo Espíritu, que me selle y que cada día yo pueda crecer a través de tu palabra hasta la estatura del varón perfecto. Que lo que sientas hacer esté de acuerdo, hermano, con la palabra. Aquello que no corresponde a la palabra de Dios no proviene de Dios. Tú no vas a ir y hablar y poner y decir, no, es conforme a la palabra. Tú vas a predicar la palabra de Dios, no es tu palabra. Tú no te vas a gloriar tú, es el Señor. Que tú mengues, que yo y tú menguemos y que el Señor se glorifique. Y concluyo con estas palabras, hermano. Estamos en un tiempo que consideramos al final de esta humanidad. Consideramos en los últimos días. Es un tiempo en el cual, a pesar del crecimiento numérico de la obra de Dios y su iglesia, hay mucha necesidad que cubrir, amados. Y esa necesidad, Dios quiere que la juventud no se quede afuera en cuanto al ejercicio del ministerio. Dios sabe que la juventud tiene un gran potencial para motorizar todos los ministerios que existen en la Iglesia Universal. Si bien es cierto, mi amada iglesia, mis amigos que me escuchen, que hay muchos que son inexpertos, no es menos cierto que cuando hay jóvenes ungidos por el poder del Espíritu, hay grandes frutos. Cuando hay una iglesia, cuando hay una congregación ungida por el poder del Espíritu, Dios va a usar a jóvenes, ancianos, a mujeres, a hombres, para hacer el propósito a quien Él es llamado. Dios ve un gran potencial, hermano, no solamente en la juventud, en todos los que forman el cuerpo de Cristo. Es por eso que les dijo a Timoteo, que nadie subestimara a quién, a nadie, ni aún a la juventud. Esa palabra está viva para ti el día de hoy. No dejes que nadie se subestime a la juventud. No, es que él todavía no tiene experiencia. Hay que enseñarle. No, hermano, use, porque los dones fueron dados por el Señor. Moisés era tartamudo, pero Dios creyó en él. Jeremías decía, soy niño, y aún Dios creyó en él. Amos decía que era un hombre de campo, un boyero, y ni siquiera
y ni siquiera familia con ministerios tenía. Y Dios creyó en él. Isaías decía, yo soy impío, pero Dios contó con él. En el momento de pensar en ejercer una labor en la congregación, porque iglesia somos nosotros. No es que vamos a la iglesia, no es que no, tú eres iglesia. Nosotros vamos a congregarnos en un templo para, como el cuerpo de Cristo, como iglesia, exaltar el nombre de Jesucristo. Solo tenemos que tener en cuenta que si Dios nos ha llamado, si sentimos esa pasión, Dios cree en nosotros. Entonces yo te pregunto en esta tarde, ¿estás dispuesto a cumplir con el llamado de Dios? Heme aquí, Señor, yo digo. ¿Estás dispuesto? Yo te pregunto. Diría yo como otro, manden muchos likes, como dice virtualmente. ¿Estás dispuesto tú al llamado, a cumplir el llamado de Cristo? Claro que sí. Hay personas, discípulos de Cristo, que están dispuestos a cumplir ese llamado. Te digo algo parecido de lo que el Señor le dijo a Samuel. Si obedeces al llamado que Dios te hace, Dios va a hacer algo tan grande contigo que todo lo que Él lo oyere se sorprenderá. Todo lo que las personas te oyen o te ven se van a sorprender de la obra de Dios a través de tu vida. Y para ti, que todavía no das ese paso de fe, que no has entregado tu corazón y tu vida al Señor, yo te invito en esta tarde a orar y le pides al Señor y hagas la confesión de fe en esta tarde conmigo. Oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, gracias por la sangre que derramaste por mí en el Calvario y por tu resurrección. Perdonas mis pecados y sálvame. Me arrepiento de todas mis maldades. Te suplico que entres en mi corazón y tomes control de mi vida. Y seas mi pastor, seas mi maestro, seas mi Señor, mi Dios y mi todo. Gracias, Padre, por escucharme en esta tarde y permitirme recibirte. Gracias por darme el privilegio de ser hecho tu hijo o tu hija. Gracias por esta salvación tan grande que me das y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Yo gracias te doy en el nombre de Jesús. Hermano, gracias y paz para sus vidas. Yo espero que este mensaje haya edificado tu vida y que tú puedas discernir el llamado que Dios tiene para ti. Que tengan un excelente día, que declaro en el nombre de Cristo Jesús, que el Señor abre las ventanas de los cielos y que las bendiciones sobreabundan en esta semana que comienza el día de hoy. Muy buenas tardes y les amo en el amor del Señor y en mi vida también en mi amor. Gracias y paz.